Le damos la palabra a Eduardo. Ahora ya, perdonad. Ah, Bien, hay un término que es el de la paciencia estratégica rusa, que alude a la calma, por una manera de señalarlo, que, con la que actúa ante agresiones de máximo nivel. Me refiero en concreto a los ataques sobre las infraestructuras civiles nucleares, como fue la central de Zaporilla, a las estructuras estratégicas militares, como fueron los radares, que también destruyeron en territorio ruso, y por último los ataques que se hicieron a las bases y a los bombarderos estratégicos nucleares. Nunca se había vulnerado de esta manera el principio de no beligerancia con todo aquello que supusiera un peligro nuclear. Sin embargo, en estas tres ocasiones eso se ha producido y que son señales gravísimas que podían haber dado una respuesta importante, pero en este momento no ha sido así. No ha habido una respuesta, prácticamente no la conocemos y parece, señala por un lado, que Estados Unidos tiene esa capacidad de impunidad que el resto parece que no poseen, y se apoya en ella para mantener esa actitud desafiante en todo momento. ¿Cómo debemos interpretar esto aquí? ¿Es un exceso de moderación? ¿Es una buena estrategia? ¿Qué es lo que está pasando en ese desafío progresivo? mira, gracias Eduardo por la pregunta. Es difícil decir, ¿no es cierto? Bueno, pero convengamos de que todos los observadores de la arena internacional reconocen que Vladimir Putin es una persona profundamente cerebral. Es decir, no es alguien que va a tener una primera reacción así, ¿verdad? Impensada y avanzar a tambor batiente en contra de quien le ha hecho una provocación. Ha dado varias pruebas de todo esto, ¿no es cierto? Y además creo yo de que por suerte ha sido así, porque si nosotros tenemos en cuenta que Rusia hoy es el mayor arsenal militar nuclear, que tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos y que tiene además medios de transporte, o sea, misiles hipersónicos, ¿verdad? Que van a una velocidad extraordinaria, aparte de una red de submarinos que no sabemos dónde está, como tampoco sabemos dónde están los submarinos de Estados Unidos, pero que sin ninguna duda están en algún lugar en donde tienen la posibilidad de dañar de una manera tremenda a la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, así como Estados Unidos tiene esos misiles en los submarinos que pueden afectar a las principales ciudades de Rusia. Es un juego, ¿verdad?, que exige nervios de acero, un temple muy grande, no responder a las agresiones o responder de una manera bastante mesurada. Alguien dice, bueno, pero ¿por qué no acaba Rusia ya la guerra en Ucrania? ¿Por qué no descarga todo su potencial aéreo? ¿Por qué no hacen lo que hicieron los Estados Unidos, por ejemplo, en Corea o lo que hicieron en Vietnam? Que es lo que en la jerga militar norteamericana se llaman el carpet bombing, o sea, un bombardeo absoluto y total en donde no quede piedra sobre piedra, lo que pasó, digamos, en Corea, ¿no es cierto? Y que luego la dividieron ahí en el paralelo 38, o lo que hicieron en Vietnam. Bueno, porque hay en la percepción de la dirigencia rusa y sobre todo de Putin la idea de que esta guerra se debe ganar, pero que no debe dejar heridas que sean absolutamente insanables, que no pueden hacer ellos lo que los Estados Unidos, bien lejitos de su casa, hicieron en Vietnam, en Corea, y están haciendo o trataron de hacer en otros países, por ejemplo, con la OTAN en Libia, ¿verdad? Porque cuando termine la guerra, Ucrania va a estar ahí, va a seguir estando al lado
de Rusia. En cambio, Estados Unidos se preocupa muy bien de que las guerras, esas guerras a las cuales ellos avanzan con todo su poderío, se hagan bien lejos de los Estados Unidos, bien, bien lejos, en Asia, en este Medio Oriente, etcétera. Entonces, yo creo que esa consideración ha hecho que la guerra se prolongue mucho más tiempo, pero que al mismo tiempo las bajas civiles que se han constatado en Ucrania, a pesar de que estamos ya prácticamente, han pasado ya 3 años de guerra, sea un número inusitadamente bajo. Hay, claro, mucha gente que se ha desplazado por la guerra, pero no ha habido la carnicería que Estados Unidos produce y que Rusia podría producir, porque no hay defensa del espacio aéreo real ucraniano. Si Rusia larga todo su potencial aéreo en contra de Ucrania, la reduce a cenizas en 2 semanas. Ahora, ¿qué se hace después? Porque ese es otro tema. ¿Qué se hace cuando, supongamos que hay un alto el fuego, Eduardo, ahora, ¿no es cierto? Como una posibilidad de una respuesta racional. Oye, pero un alto el fuego en un frente que tiene casi 2.000 kilómetros de amplitud, porque en Corea ese alto el fuego, la zona desmilitarizada, tiene 180 kilómetros, ya es bastante trabajo mantenerla. Pero bueno, pero cuando tú tienes un frente de casi 2.000 kilómetros, ¿verdad? Establecer ahí una zona, no sé, desmilitarizada, que evite incidentes permanentes, es todo un problema de enorme gravedad y que requiere la cooperación no solamente de las partes involucradas, Ucrania y Rusia, sino que debería suscitar la cooperación y el entendimiento de los principales gobiernos de Europa. Pero eso no existe. Entonces, por eso la guerra continúa. Y yo creo que detrás de esta continuación de la guerra está la apuesta de Estados Unidos, que no debemos olvidar eso, ese famoso documento de Paul Wolfowitz del año 1992, que cuando ya implosionó la Unión Soviética y que en Estados Unidos estaban todos cantando himnos al nuevo siglo americano, Wolfowitz dijo, momento, momento, porque aun cuando no, es que hay un sonido que me No, sacó eh, eh, aun cuando la Unión Soviética ya no exista, y aun cuando Rusia haya abrazado el capitalismo y la democracia liberal y todo lo demás, decía Wolfowitz en ese documento, Rusia sigue siendo un país tremendamente grande, es el país más grande del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, imagínense ustedes, muy poderoso, muy rico en recursos naturales, con un gran desarrollo tecnológico, y eso la convierte a Rusia, ya no más comunista, igual en un obstáculo para los intereses de los Estados Unidos en Eurasia. Y por lo tanto, lo que él recomendaba como colofón de su de paper, position paper para la nueva política exterior hacia Rusia, ese era el título, lo que había que hacer con Rusia era fragmentarla, que en Rusia surgieran 15 o 20 naciones, ¿no es cierto? Pequeñas. O sea, lo que luego hicieron en Yugoslavia a fines de los 90, en donde hoy tenemos 7 países, en lo que antes era Yugoslavia, ¿verdad? Hacerlo en Rusia. Y fíjense ustedes que esa idea que se filtró, que la publicó la prensa estadounidense, en parte, ahí Wolfowitz se disculpó, dijo, no, es un documento de trabajo, bueno, vaya documento de trabajo, tremendo. Fíjense que en el documento del 2019 de la Rand Corporation, que se llama nada menos que Sobreextendiendo y desestabilizando a Rusia, ese es el nombre del documento, Sobreextendiendo y desestabilizando a Rusia, hacen todo un análisis de las políticas a seguir en el terreno económico, comercial, diplomático, cultural, militar. Y lo primero que dicen en el plan de trabajo que propone la Rand Corporation, que es un organismo paraestatal vinculado al Departamento de Defensa del Pentágono, lo que hay que hacer es obligar a Rusia a librar una guerra en contra de Ucrania
en la medida en que nosotros logramos hacer creíble la amenaza de que vamos a instalar armas de destrucción masiva en Ucrania. O sea, claramente ellos en el 2019, 3 años antes de la ocupación militar de Ucrania, estaban diciendo tenemos que plantar la OTAN en Ucrania, instalar armas de destrucción masiva en Ucrania, etcétera, porque tenemos que obligar a Rusia a que Rusia se desangre en una guerra. Eso fue el objetivo y sigue siendo el objetivo hoy, ¿no es cierto? Y por eso, digamos que estas situaciones, ¿verdad?, de enorme complejidad, a veces preocupan porque estos cálculos que parecen muy, muy razonables y muy medidos, pueden salir mal. Y si salen mal, tenemos la posibilidad realmente de un nuevo holocausto nuclear, ¿no es cierto? Mucho más grave que cualquiera que hayamos conocido en el pasado, yo diría. No, acá no se... Realmente preocupante. Pero nos das muchas claves, ¿no?, para entender en qué situación estamos, porque creo que a mucha gente de izquierda el horror que estamos viendo nos paraliza, pero no nos ayuda a entender de verdad qué Claro. podemos hacer.